objetivo es elevar la economía al nivel de nación desarrollada para el año 2020, con énfasis en la creatividad y innovación para impulsar los productos malaysios en la cadena de valor. El crecimiento económico inclusivo fue la principal estrategia que permitió a Malasia reducir la pobreza exitosamente a casi cero. Actualmente, Malasia tiene una economía diversificada, sostenible, enfocada en servicio y exportación de dispositivos electrónicos, aceite de palma, gas natural, entre otros. Estamos camino a posicionarnos como una nación de renta alta siempre. Y cuando seamos capaces de reinventarnos y avanzar acorde a los desafíos globales. A nivel mundial, Malasia se ha ubicado en el puesto 3 de los destinos de tercerización, 4 en protección de inversiones y 6 de destinos más atractivos de inversión. Relaciones bilaterales Perú-Malasia. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se establecieron hace 31 años. El Perú es un importante socio para Malasia, tanto política como económicamente. Hay muchas oportunidades para que ambos países expandan el alcance de sus relaciones bilaterales, igual que su cooperación en diferentes foros multilaterales en temas de interés común. Perú ha brindado nuevos mercados para los productos Malasia y la inversión privada Malasia también. Ambos, junto con otros países, son miembros del movimiento de países no alineados, el Foro de Cooperación América Latina Asia del Este, la Cooperación Económica de Asia Pacífico, y son signatarios del Acuerdo Transpacífico. Comercio bilateral entre Perú y Malasia. El volumen comercial entre ambos países mostró un notable incremento el año pasado con 198.2 millones de dólares. Principales exportaciones e
importaciones. Los 5 principales productos de importación y exportación se muestran en esta lista. Productos de Malasia. Algunos de los productos fabricados tanto por Malasia como por Perú son productos en base a madera y productos derivados de aceite de palma. Y aquí Malasia y Perú son defensores del libre mercado y la liberalización del comercio. Hoy pondré más énfasis en nuestra condición como miembros de la APEC y el TPP. APEC. Inicios. La APEC se estableció formalmente en 1989 en respuesta al creciente interdependencia económica de las economías de Asia-Pacífico y antes de que la región Asia-Pacífico se convirtiera en un eje de crecimiento global en el siglo XXI. Malasia fue miembro fundador en 1989, mientras que Perú se unió en 1998 cuando Malasia fue anfitrión de la cumbre de APEC. ¿Qué hace APEC? APEC busca reducir las barreras de comercio y inversión, crear ambientes apropiados para negocios y estandarizar sistemas reguladores para el fácil movimiento de bienes, servicios y personas a través de las fronteras. El compromiso principal de APEC es alcanzar el libre comercio y inversión para el año 2020, también conocido como Metas de Bogotá. Malasia cierra anfitrión de la cumbre de líderes de APEC en el año 2020. La fecha límite para cumplir con las metas de Bogotá. Malasia revisará las metas de Bogotá y establecerá el escenario para seguir avanzando en la integración económica regional en Asia-Pacífico con el fin de promover la inclusión, la economía digital y las pymes. Beneficios y logros. Un mercado de cerca de 2.8 mil millones de personas,
En las últimas décadas, la región ha disfrutado de los beneficios del crecimiento económico constante y la prosperidad. En 2015, APEC representó el 59% del PIB mundial, donde Estados Unidos y China tienen el 39% del PIB mundial. Asimismo, APEC tuvo el 48% del comercio mundial total, con 20 mil millones de dólares en 2015. 2/4 de este comercio se dieron entre miembros de la región. Además, el ingreso per cápita ha incrementado en 64% en las últimas 2 décadas, causando a muchos de la pobreza y haciendo crecer la clase media. También se redujo los aranceles del 17% en 1989 al 5.4% en 2014. Como resultado, el PIB anual de la APEC creció de 16 mil millones de dólares en 1989 a 42 mil millones de dólares en 2015. El número de TLC formado desde que se fundó APEC, actualmente 152 TLC siguen vigentes. 61 de ellos fueron firmados entre 2 o más economías de APEC. Hasta el momento, el más notable logro de la APEC en temas de TLC ha sido la firma de TPP por parte de 12 de sus economías en 2017. El ambicioso acuerdo busca reducir más las barreras comerciales entre sus signatarios. Sin embargo, el retiro de Estados Unidos del acuerdo este año ha reducido el ímpetu sobre la ratificación del TPP. ¿Qué es el TPP? El alcance se expandió hasta incluir nuevos temas con el objetivo de desarrollar un acuerdo integral y de alto nivel. Los temas se discuten en 21 grupos de trabajo donde
se realizan negociación en diversos sectores, como acceso al mercado hasta servicio financiero, telecomunicaciones, comercio eléctrico. Beneficios del TPP, entre otras, liberalización del mercado y eliminación de arancel. Fabricantes con acceso a insumos de menor precios. El TPP también aborda las regulaciones técnicas de productos y temas sanitarios y de salud. Estos capítulos tienen como base las disposiciones de la OMC y permite a los reguladores asegurarse de que los consumidores estén protegidos a través de estándares y medidas de salud pública y alimentaria. Beneficios para Malasia. Una mejor acceso al mercado para productos y como servicio malasio bajo el TPP. Un flujo continuo de inversión extranjera que generará un poderoso catalizador para la agenda de transformación económica de Malasia. Forma parte de una integración económica más grande dentro de la región de Asia-Pacífico. Mejora el compromiso de Malasia con importantes sociocomerciales como Estados Unidos, Canadá y Perú. Incrementar su participación en las cadenas de suministro y de valor y facilitar el acceso de productos y servicios malasios a mercados más grandes. Una vez finalizado, el TPP dará como resultado un enorme mercado libre de impuestos para los productos y servicios malasios. El acceso al mercado de nuestros bienes y servicios a 800 millones de personas no es una oportunidad que podemos perder, especialmente porque somos una economía abierta que depende de, en gran medida, información actualizada, beneficios para el Perú. Según una investigación hecha por la Cámara de Comunicación, sus acuerdos, mientras que los demás países están en diferentes fases de sus procesos internos y ratificación.
Malaysia siguiera modificando las legislaciones en varias áreas, incluyendo derechos laborales y propiedad intelectual, sin importar la dirección que siga el TPP. Por su parte, Perú ha puesto en espera su proceso de ratificación después de la alianza Estados Unidos. Muchas gracias. Sesión preguntas. Al comercio internacional, bueno, en este caso Malasia, el hecho de que Estados Unidos haya salido del TPP y si hay una nueva renegociación en este caso del TPP más adelante, ¿no? O se va a quedar así como está actualmente, porque quien da mayor peso al TPP, básicamente más del 50% era Estados Unidos en el comercio internacional, ¿no? Sí, verdad, el artículo 30.5 del acuerdo es bastante específico. Indica que los países que han entrado en el proceso de ratificación tienen que tener un PBI acumulado del 80% del total de los países. Países como Japón, que ya ratificaron, representan el 15%, Canadá el 2%, pero Estados Unidos representa alrededor del 60%. Entonces, si sumas todos los miembros sin Estados Unidos, es imposible llegar al 80% que pide el artículo. Esa cláusula significa que las grandes economías como Canadá, México, Japón y Estados Unidos tienen que estar en el acuerdo. One question, Mr. Ambassador. What about China? Is there a chance that China may enter the TPP? Con respecto a la pregunta que hicieron primero, para darles un ejemplo nada más, el PBI de Malasia representa con las justas cerca del 1% del total y Perú con las justas pasa el 0,5%. Por lo tanto, es una cláusula que busca demostrar el liderazgo político de Estados Unidos. Estados Unidos entiende que si no son los 12 países los que van conjuntamente, el acuerdo no va a seguir. Está hecho para cuidar los intereses de Estados Unidos. Cuando el TPP fue diseñado y propuesto por el gobierno de Obama, su administración tomó mucho cuidado en el diseño de las reglas porque querían ser los líderes dentro del TPP. No querían que estuviera involucrado la segunda economía, China, pero sí prefirieron tener presente a la tercera economía, Japón. Principalmente estas decisiones se hicieron por relaciones políticas. Estados Unidos no quería que China esté dentro del acuerdo. Eso no fue muy útil para el comercio dentro del Asia-Pacífico, principalmente para el lado de Asia, que está liderado principalmente por los países de ASEAN. Si vemos la P, los países que no están dentro del no hay un TLC dentro de los países de Asia-Pacífico. Originalmente se tenía un plan para que haya un TLC entre todos los miembros, pero por razones políticas se puede ver que Estados Unidos no quiso que China estuviera incluido, por eso fue difícil llevarlo a cabo. De todas formas, ASEAN quería que se cambie esa situación y propuso junto con China, Corea, Nueva Zelanda, Australia, un nuevo TLC que se conoce como el RCEP, que es la Asociación Integral Económica de Regiones. Este año, los ministros de estos países del RCEP decidieron que se tiene que completar el acuerdo a finales de este año. En realidad el plan original era que el RCEP y el TPP se complementaran, trabajaran uno con el otro y funcionaran como una plataforma para un TLC a nivel de todos los países Asia-Pacífico. Las diapositivas sobre este tema el embajador las saltó porque su español no es muy bueno y eso iba a ser el tema un poco aburrido. Now you can understand why in Asia Pacific you have the rate in TPP, the RCEP members, and those that has both, like Australia, New Zealand, Japan, Malaysia, Brunei, Singapore, and Vietnam. And this is how the international architecture of the free trade arrangement is supposed to be. Right now, it is still, again, the
Pacific side, particularly Peru, is out from the architecture, and that is why Peru needs to have more bilateral TLC with countries that we don't have relations, like Australia, Malaysia, Brunei, and New Zealand. But Peru is doing well, don't worry. Por ejemplo, si ven el gráfico pueden ver los países en color rojo, los que están en el TPP, en color azul los que están en el RCEP y en color fucsia los que están en ambos acuerdos. Esta debería ser la arquitectura ideal del comercio internacional, así debería ser. Por ahora el área o la zona del Pacífico en realidad es la que se ve más afectada, y entre ellos se encuentra Perú, que se encuentra fuera de las zonas beneficiadas por ambos acuerdos. Ahora Perú va a tener que buscar acuerdos de libre comercio bilateral con países como Australia, Malasia, Brunei, Nueva Zelanda, que son países con los que todavía no tiene TLC. Sabemos que Corea y Singapur tuvieron dentro de su estrategia de desarrollo, gobiernos fuertes, quizás interventores, pero con tendencia al mercado. Yo quisiera saber si su país, qué estrategia utilizó, si fue parecida o no a la de Corea, o si fueron, digamos, más, quizás, más liberales, ¿no? Los países que usted mencionó, que son Singapur y Corea, son países que propusieron y que creyeron en el libre mercado. Perú y Malasia también comparten esa idea y se unen en ese espíritu. Es cierto, Corea solía tener un fuerte liderazgo y fue esta base lo que nos permitió en los años 60 y 70, bajo el liderazgo del presidente Park Chung-hee, entrar en la industrialización. Lo mismo sucedió con Singapur. Tuvieron un gobierno continuo y estable que los permitió avanzar. Malasia ha tenido gobiernos estables con diferentes primeros ministros, pero todos ellos de un mismo partido. Cuando la política es buena, pero no hay continuidad, se puede romper la parte buena y ya no se puede recuperar. En base a eso, ustedes podrían hacerse una idea de lo que sucede en el Perú. Uno de los factores que mencionó que fue importante para la transformación económica de Malasia fue atraer inversión extranjera directa. En ese sentido, quisiera consultar qué medidas o políticas tomaron para poder mitigar las posibles externalidades negativas que puedan generar las actividades de las empresas extranjeras, que puedan ocasionar daños a la sociedad o al medio ambiente, ¿no? La otra pregunta era respecto a una de las diapositivas mencionó la importancia del capital humano, del desarrollo del capital humano. Quisiera saber cuánto destinan como porcentaje del PBI a la investigación y desarrollo y qué tan importante ha sido para el crecimiento económico de Malasia. Gracias. Este es un consejo que les quisiera dar. Creo que sus padres invierten en ustedes para que puedan venir a esta universidad a educarse. Denle un efecto multiplicador a esa inversión. Salgan de la trampa social en la que podrían encontrarse y así su siguiente generación podrá salir quizás del círculo tramposo en el que se encuentran. Trabajen duro, hagan más de lo que creen que pueden hacer para que cuando avancen miren hacia atrás y se den cuenta que fue una buena inversión. 3 preguntas. La primera, La primera, ¿cuáles son los pilares del desarrollo económico de Malasia? Segundo, ¿cuáles son los sectores débiles de la economía de Malasia que no han podido ser parte del efecto multiplicador descrito anteriormente? Y tercero, ¿cuáles son las expectativas de inversión de Malasia en Perú? There is a figure I have to go through, and that has created jobs. It has brought in a lot of attractive effect to us. Can I continue with that? Okay. Your question on weakness, I will attend after she translates. Bueno, como mencionó el embajador durante su presentación, los pilares del crecimiento económico de Malasia han ido cambiando conforme
ha avanzado el tiempo porque el mundo cambia y es la capacidad de adaptarse la que te da estrategias que finalmente funcionan. Como en el caso de los dinosaurios, eran grandes, eran fuertes, pero su incapacidad de adaptarse fue lo que terminó acabando con ellos. En un inicio, Malasia era agrícola y minero, al igual que el Perú vendía productos agrícolas y minerales. En ese entonces Malasia era feliz porque tenía dinero, pero nunca iba a ser rico, porque si eres un agricultor, cultivas y no le das valor agregado a tus productos, y finalmente viene alguien más que te revende los productos que tú mismo has cultivado. Por eso fue que Malasia decidió trabajar en el valor agregado por un tiempo. Cuando el valor agregado dejó de darle beneficios a Malasia, empezó a llamar inversores extranjeros para que trajeran tecnología dentro del país. Cuando esto dejó de funcionar, se empezó con la industria pesada que ayudó a tener efectos multiplicadores dentro de la economía. Luego esto dejó de funcionar y se movió a la industria del servicio, pero no solamente en el servicio bancario como otros países, sino principalmente en el área del turismo. Cuando se empezó con este servicio en 1990, al inicio de los 90, el objetivo que tenía Malasia era alcanzar 3 millones de visitantes extranjeros al año. Ahora, unos 20 o 30 años después, recibimos 25 a 26 millones cada año. Esta es una cifra un poco inexacta y que el embajador dice que va a revisar, pero es un aproximado que tiene. Esto ha dado un efecto muy positivo dentro de Malasia. Por ejemplo, se han creado muchos puestos de trabajo nuevos. El embajador acaba de revisar la cifra, es aproximadamente entre 2 a 3 mil millones de dólares que ganan anualmente en el sector turismo. The question on weakness. Con respecto a la segunda pregunta sobre las áreas débiles de Malasia, el embajador tiene que ser honesto y no solamente hablar de los aspectos positivos del país, sino también de los negativos, porque no todo es perfecto. Una de las debilidades que tiene Malasia es que no puede convertirse en un país desarrollado porque su PBI no crece tanto como ellos quisieron. En estos momentos Malasia está atrapado en ser un país de renta media, esa es la trampa en la que se encuentran actualmente y no encuentra la forma de mejorar todavía. Es como el videojuego de Mario, en el que tienes a Mario saltando por todos lados para poder llegar a la siguiente fase. Eso es lo que está haciendo Malasia ahora, está saltando para poder llegar al siguiente nivel. Para eso necesitan tener una economía que esté basada en innovación y creatividad, porque solamente con estos dos factores Malasia podría estar un poco más avanzado que otras economías. Una segunda debilidad, considera el embajador, es la gente en Malasia. Malasia en estos momentos no es una sociedad solidaria que se preocupe por el otro, sino que se ha vuelto... La seguridad todavía es un aspecto que Malasia tiene que mejorar. Quizás no está relacionado a los negocios, pero sí a la calidad de vida. Yo quería preguntar acerca del TPP y el RCEP. Se supone que hay intereses de tanto los países asiáticos como los países americanos. Y quisiera saber si es que el TPP fuera anulado, ya que no se va a contar con la participación de Estados Unidos, ¿cómo seguiría en pie las ambiciones políticas y económicas del resto de países? Y si es que habría una forma en el caso de que ya no se trabaje con Estados Unidos, se plantee una nueva estrategia de trabajo, pero en este caso con China, que viene a ser el segunda potencia. Gracias. Con respecto a la pregunta que hicieron sobre inversión, Malasia no tiene grandes inversiones en el Perú, es más que nada personas privadas en el sector privado que están invirtiendo. Por ejemplo, está el caso de un inversor que planta palma aceitera en Yurimaguas, está tratando de desarrollar la industria de la fruta tropical. También tenemos el caso de dos empresas malasias que trabajan en la venta de café. Es muy gracioso porque Perú exporta café y Malasia no, y aún así Malasia está vendiendo café acá en el Perú. Son empresas en las que les está yendo bastante bien, venden alrededor de 2 a 3 millones de dólares al mes, pero en ventas, las dos juntas. She has 3 questions here. The first question, if you say it is only benefit Asian, as the Asian people, I think... Este tratado no solamente beneficia a la parte de Asia,
porque Perú también fue uno de los negociadores y no, el embajador no cree que los negociadores peruanos estarían tan felices de escuchar que solamente beneficia a una de las partes, precisamente porque los negociadores lo que buscan es proteger los intereses y nadie fue forzado a entrar en este acuerdo. El segundo punto es que el TLC tiene pros y contras para todos los países. Así, Malasia, Perú, al igual que otros países, buscan hacer negocios con el TLC. Para eso también Perú es que formó la Alianza del Pacífico. Fue para beneficiar el mercado en el continente americano y también para beneficiar a presidentes americanos. Para eso se hizo también el TPP, quizás para los presidentes anteriores, no tanto para el actual. Asia no fue específicamente el que pidió que se redujeran los aranceles, en realidad esa fue una propuesta que vino más del occidente. Como mencionó anteriormente el embajador, en el TPP no se puede avanzar sin Estados Unidos y tampoco se puede reemplazar a Estados Unidos con China. Esto es algo que se tiene que negociar y se tiene que negociar entre todos, es un proceso de negociación. Hay mucho compromiso de por medio, porque en un acuerdo tiene que ganar una parte y también ganar la otra parte, aunque con Estados Unidos muchas veces uno gana y Estados Unidos gana aún más. El TPP simplemente no puede introducir a China para reemplazar a Estados Unidos porque es todo un proceso de negociación. Por eso el RCEP buscaba incluir o busca incluir a China para poder hacer un balance dentro de la arquitectura comercial en el mundo. ASEAN no es una comunidad fuerte ni poderosa, sino más bien actúa como un moderador de los grandes poderes. La economía de ASEAN no representa un gran porcentaje de la economía mundial, pero sí ayuda a moderar y a sugerir a los grandes poderes que trabajen juntos. Quizás algún día se logre convencer a Estados Unidos para que entre en el RCEP. Otro componente que también se debe considerar es a Rusia. Profesores presentes y sobre todo al embajador, muchas gracias por su presencia acá en el auditorio de la Universidad Científica. Mi pregunta es con respecto a lo que es el ámbito de la agricultura. ¿Cómo Malasia, como país, está enfrentando los nuevos retos del siglo en lo que respecta a los temas ambientales? ¿Y cómo está incorporando el desarrollo económico con sostenibilidad ambiental? Si no hay suficiente luz, la planta simplemente no se alimenta. Y si el ambiente es muy caliente, la planta simplemente muere. Malasia lo único que está haciendo es proteger sus intereses agrícolas, porque el medio ambiente es importante para Malasia. Con el caso de la plantación de la palma aceitera, por ejemplo, Malasia no utiliza químicos para matar a las ratas que normalmente se comen las frutas, porque finalmente ese químico termina siendo parte de la cadena alimenticia de las personas que consumen la fruta. Pero si no se mata a las ratas que buscan comer estas frutas, la calidad también baja. Entonces Malasia tuvo que idear un plan para solucionar el problema y fue así que introdujo a las serpientes para que se comieran a los ratones. Pero de ahí se dio cuenta que había un mecanismo de control mucho más efectivo y era mediante los búhos. Es decir, se crearon incluso nidos para que los búhos pudieran vivir cerca de las plantaciones y comerse a las ratas. Y era sorprendente ver el número de ratas que los búhos podían comerse durante las noches. Son precisamente ideas como estas las que permiten que se proteja el medio ambiente y se avance la economía, y hay muchas más ideas y de repente mejores, pero tomaría mucho más tiempo poder desarrollarlas todas. I'm sorry, the reading part is very boring.